¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva transmisión de la perspectiva científica. En este caso, pues vamos a hablar del controvertido tema de los libros de texto gratuitos, pero desde una visión que sí es científica. Yo sé que a lo largo de estos días ustedes han estado viendo pues diferentes opiniones, han ido viendo las opiniones pues, de todo mundo, ¿no? Desde a lo mejor Atypical TV, eh, Ciro Gómez Leiva, todos opinando sobre los libros de texto. Si han tenido mala suerte, pues seguramente habrán visto el nefasto canal de Luis Berman y ya se imaginarán por qué lo digo, pero bueno, sin embargo, yo tenía un maestro que decía algo muy cierto. Cuando se trata de opinar sobre cuestiones médicas, todo mundo siempre le cede la palabra al médico. Cuando se trata de cuestiones de ingeniería o de arquitectura, uno siempre le cede la palabra a los expertos, ¿no? Pero en materia de educación, resulta que todo mundo es experto en educación, ¿no? Y esa es la cruz de nosotros los pedagogos, que todo mundo considera que su opinión es válida porque se basa en el sentido común y la verdad quiero compartirles algo que pues nadie les está diciendo en estos análisis, porque todo mundo tiene la idea de los libros de texto, pues como empezó, o sea, los libros de texto gratuitos empiezan con la gestión en la Secretaría de Educación Pública de Jaime Torres Bodet. Y él lo que buscaba en ese momento y que se convirtió en un ideal de la Secretaría de Educación Pública, fue acercar la cultura a todos los mexicanos, porque el contexto de aquel tiempo era un contexto muy complicado, o sea, había lugares de la República Mexicana en donde ni siquiera sabían que el país en donde estaban era México. Entonces, en estos años se emprende toda una campaña, pues para llevar, pues alfabetización, algunos maestros fueron enviados a diferentes poblados para tratar de, pues, de educar a las personas, de hacerles ver que formaban parte de un país, porque ni siquiera lo sabían. Entonces, si ustedes han visto una película de María Félix que se llama Río Escondido, donde ella es una maestra, eh, que se va hacia un pueblito ahí a civilizar a todo mundo, y es muy buena la película, la verdad. Eso créanme que así pasaba, ¿no? Y lo sé porque, bueno, tuve la fortuna de tomar clases con Engracia Loyo, que es una investigadora del Colmex, del Colegio de México, muy, muy reconocida, y efectivamente ella nos mostró las pruebas de que así era en ese entonces, ¿no? Ese es el contexto en el que surgen los libros de texto gratuitos. Pero la situación, y algo muy, muy triste que nadie ha querido ver, es que ese es el ideal de los libros de texto gratuitos. Pero al margen del ideal de los libros de texto gratuitos está lo que realmente son. Y lo que realmente son es que forman parte de un dispositivo, y por dispositivo vamos a entender toda una serie de acciones estructuradas, estrategias, ¿no? Que se ponen en marcha a reproducir la ideología del grupo dominante en el poder. ¿Por qué digo esto? Porque se han hecho muchísimas investigaciones desde muchos lugares, principalmente desde la sociología, que demuestran esto. ¿Por qué? Ahí les va. La educación básica, a la que vamos a entender por kinder, primaria, secundaria y hasta la prepa, porque ya la hicieron básica, es la educación del ciudadano, ¿no? Como tal, la función de la educación básica es formar ciudadanos. Y como les comentaba, entonces, lo que pasa con los libros es que son parte de esta maquinaria que va a reducir la ideología del poder. ¿Por qué? Porque si la educación básica es la formación del ciudadano y aparte está a cargo del gobierno y el gobierno es el que la financia, imagínense cuál va a ser su función. Su función va a ser justamente la de
formar ciudadanos obedientes, útiles al régimen. Y en este caso concreto, pues pequeños chairos. Es algo muy triste, pero es la verdad. Eso es lo que tenemos que tener presente y que nadie está diciendo hasta ahorita, ¿no? Porque les digo, todo el mundo se queda con la idea que tenía Jaime Torres Bodet de lo que deberían ser los libros de texto, pero en realidad no son eso. En todos lados, esto no es privativo de México, en todos lados la educación, cuando está a cargo del Estado, es un dispositivo de reproducción de la ideología que quiere el Estado. Eso es algo muy importante de entender y ahorita les voy a decir por qué. Nos dice Etienne, por desgracia, y es bien sabido que engañan a las personas que no tienen mucha cultura, pues claro, porque de hecho están hechos para que las personas no tengan mucha cultura. Hoy les traigo unos datos bastante buenos que nadie está diciendo sobre los libros de texto. La historia, cuando es contada por los vencedores, siempre está a conveniencia de ellos, ¿no? En este caso, pues del PRI, que en esos tiempos así lo querían, ¿no? Entonces, pues, esa es una situación y tiene mucha razón, Ricardo, efectivamente. ¿Cuántos millones de personas engañadas? Sí, de hecho, pues los que realmente saben de historia saben que Benito Juárez era una pequeña ladilla, ¿no? O sea, que de verdad era algo tremendo, que decía que la justicia era para los cuates y demás. O sea, entonces, pero nosotros nos venden la idea de otra cosa. Lo mismo pasa con Miguel Hidalgo. Nos lo ponen como el padre de la patria, así desinteresado, que pobrecitos indígenas, que yo los voy a proteger. Y no es cierto. O sea, él estaba velando por sus intereses porque se veían comprometidos con las disposiciones que entonces la Nueva España estaba emitiendo para los criollos, ¿no? Y él era criollo, entonces todo eso no lo cuentan los libros de texto porque pues no convenía, ¿no? Entonces, entendamos esto, ¿no? Los libros de texto son parte de esa maquinaria del Estado para que los ciudadanos seamos como ellos quieren. Y ahí les van datos muy interesantes sobre los libros de texto. Fíjense que estaba yo viendo una investigación de una investigadora también del Colmex. El Colmex es una institución muy importante en México, pero muy importante en materia de investigación histórica. Entonces, esta investigadora se llama Rebeca Barriga Villanueva y nos dice que, por ejemplo, se han analizado los libros de texto desde pues, varios años atrás y el libro de español tiene una particularidad muy interesante. O sea, confunde a la función de la gramática con la función de la comunicación. Y esta confusión lo que va a hacer es una interferencia tan grande que no solo no va a permitir que los niños aprendan gramática correctamente, sino que lo va a impedir. Es decir, los libros de texto gratuitos en materia de español impiden que el ciudadano aprenda a leer y a escribir correctamente. No solo no lo ayudan, impiden eso. Y eso es algo muy fuerte, por muchas razones, porque de entrada no están hechos bien por especialistas, pero aparte, porque pues al gobierno no le conviene gente que sepa leer y que sepa escribir, y ustedes lo ven, es más fácil encontrar personas que sepan sumar, restar, multiplicar, dividir, que encontrar a alguien que no tenga faltas de ortografía, ¿no? Y ahí está, efectivamente está demostrado que los libros de español no solo no ayudan, sino que impiden el correcto aprendizaje de el español como tal, ¿no? Y vienen datos más interesantes. Resulta que para los que no están en contexto, los nuevos libros de texto que va a sacar la SEP, sí, efectivamente eliminan las matemáticas, pero eliminan todo. O sea, ya no va a haber el libro de ciencias naturales, ya no va a haber el libro de español, ya no va a haber el libro de ciencias sociales, nada. Ahora, los libros se van a dividir por campos formativos, ¿no? Y ahorita les voy a explicar cuál es la idea de Obrador. Estos campos formativos van a ser 4 y son lenguajes, ética, naturaleza y sociedad, como si todo eso pudiera entrar en un solo cajón, saberes y pensamiento científico, y de lo humano a lo comunitario. O sea, sé que todo lo que nosotros conocimos cuando estudiamos ya no está.
¿Por qué AMLO sale con estas cosas? Pues porque el señor dice que los libros de texto anteriores fragmentaban el conocimiento, ¿no? O sea, como si el conocimiento fuera un todo unido. De entrada, el señor no ha estudiado epistemología, ni sabe con qué se come eso, pero ya opina sobre el conocimiento, ¿no? La epistemología es la teoría del conocimiento. Para hablar de conocimiento hay que saber de epistemología. Entonces, pues quitan eso, pero también aquí hay un dato muy interesante que nadie está analizando y nadie está diciendo. Resulta que la idea de la nueva escuela mexicana, que es la reforma educativa de AMLO, proviene de la idea de la filosofía de Paulo Freire. Para quienes no sepan quién es Paulo Freire, en mi área es como, le dicen pedagogo, pero para mí ni eso es un cuate que le gusta hablar de filosofía y de educación, pero trae toda la idea de una corriente filosófica que se llama teología de la liberación y filosofía de la liberación. O sea, en materia religiosa se llama teología de la liberación y en materia filosófica, filosofía de la liberación. Esta corriente es la que vino a traer Enrique Dussel, que está apoyando muchísimo a AMLO y que apoyó muchísimo a AMLO para llegar al poder. Es un filósofo argentino que se vino aquí a enquistar en la UNAM y da clases en la Facultad de Filosofía. Y este señor, pues se trajo toda la idea de la teología de la liberación y con ello la visión educativa de Paulo Freire. Pero ¿quiénes son los teólogos de la liberación? Gente chaira, gente populista. Este tipo de filosofías promueven el populismo en América Latina para consolidar a gobiernos en el poder que parecen ser de izquierda, pero que en realidad son lo que ya vimos que son, personas de derecha que se simulan de izquierda para seguir robando. Eso es la teología de la liberación, o sea, es gente que a final de cuentas se sigue aprovechando del hambre de los pueblos y del enojo de la gente hacia los que estaban en el poder. En este caso se aprovecharon del enojo que teníamos hacia el PRI y hacia el PAN y hacia todos los partidos que habían gobernado para poder poner a alguien que al final pues nos salió peor, ¿no? Rafael Márquez, los libros deben de hablar del FOBAPROA. Ay, no, claro que no, Rafael, y le voy a decir por qué. Y aquí va otra cuestión. ¿Ustedes creen que los niños pueden aprenderlo todo? Y científicamente está comprobado que no es así. Y se los voy a explicar ahorita. Y por eso también ahorita me voy a meter con la reforma educativa de AMLO. Igual que Rafa, pues tiene esta idea, ¿no? Y entiendo por qué se tiene, de que los niños tienen que ser críticos y estudiar sobre lo que hicieron los gobiernos anteriores. Eso no funciona y les voy a explicar con bases científicas por qué. Hay una teoría del aprendizaje que no ha podido ser refutada y que hasta la fecha sigue orientando muchísimos de los procesos y es la teoría de Jean Piaget, que nos habla de cómo va aprendiendo el ser humano a lo largo de su vida y nos va diciendo que nosotros no nacemos así súper inteligentes, sino que lo vamos adquiriendo por estadios, ¿no? Es decir, por etapas. La primera etapa, pues somos un organismo, un ser que aprende mucho tocando, experimentando los sentidos, ¿no? Y esa se llama sensoriomotora. Luego viene otra etapa que se llama preoperacional. Como a los 2 años empieza esa etapa preoperacional, en donde se empiezan a adquirir ciertos conocimientos como la inteligencia espacial, cuando los niños se pegan, ¿no? Y empiezan a aprender a medirle. Esa se llama etapa preoperacional, porque se van sentando las bases para que después vengan otras 2 etapas muy importantes. La etapa de las operaciones concretas, que es donde el niño aprende un poco más a pensar, empieza a entender el medio ambiente, hace inferencias lógicas, pero poquito, empieza poco a poco a pensar, digámoslo, ¿no? Y después va a venir la etapa de las operaciones abstractas. Esa etapa viene de los 11 a los 15 años, ¿sí? Y solamente en esa etapa se puede alcanzar el pensamiento crítico. Antes no, y Piaget nos lo va explicando. Si ustedes le quieren enseñar a un niño de 2 años a restar, no va a poder, porque no tiene las funciones cognitivas para hacerlo. No tiene una función que se llama reversibilidad, que por ejemplo es poder contar del 1 al 10 y del 10 al 1 en reversa. Eso es necesario para poder restar.
Entonces, ustedes le quieren enseñar a restar a un niño de 2 años, el niño no lo va a aprender. Y lo mismo pasa con el pensamiento crítico. Ustedes les quieren enseñar pensamiento crítico a los niños de 5, de 7, de 8 años, y eso es totalmente infructuoso, porque no están las estructuras cognitivas maduras para hacer esas abstracciones de pensamiento que se requieren para entender lo que es la ética, para entender lo que es la política, para entender conceptos complejos. Y ese es el error de la reforma educativa de AMLO, porque justo en estas, ¿cómo se llama? En estos campos formativos que arma, los divide en ejes articuladores y fíjense cuáles son. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, artes y experiencias estéticas. O sea, eso yo se los paso en un plan de estudios de secundaria, eso sí, pero en un plan de estudios de primaria, no, por favor, porque no están las estructuras cognitivas biológicas que el niño necesita tener para poder comprender estos conceptos tan complejos, ¿sí? Entonces, ya desde ahí vamos viendo cómo este gobierno ni siquiera tiene la menor idea de qué es la infancia, de cómo piensa un niño, ¿no? Entonces, ya ellos también, ¿qué es lo que quieren? Que se reproduzca acríticamente su ideología, porque eso sí, si al niño ustedes le enseñan a repetir desde chiquito algo, va a crecer repitiéndolo, eso sí, ¿no? Pero, y aquí viene otra cosa, no todos alcanzan a concretar la etapa de las operaciones abstractas, es decir, la última etapa del pensamiento donde uno se vuelve crítico, porque para eso se tuvo que haber asentado muy bien la etapa anterior y no se asienta bien porque tenemos muchas deficiencias educativas. A ver, ¿cómo le vamos a enseñar a pensar críticamente a un niño al que no le hemos enseñado a sumar, a restar, a multiplicar, que no ha hecho esas preoperaciones para entender cuestiones abstractas? Es totalmente imposible, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Dice, estuve leyendo algo de Bonaventura de Sousa y las epistemologías del sur y me parece un manifiesto a la ignorancia. Sí, a mí la verdad no me gustan las teologías de la liberación, todas esas ondas que se traen ahí, pues no. Carlos nos dice, otro caso de los populistas abusando de la filosofía, totalmente, exactamente. ¿Por qué? Porque la filosofía también se ha convertido en estos casos en un aparato ideológico armado para mantener a los grupos en el poder. Nos dice Rubén Armagedón Rafa, Morena es el PRIAN RD, claro, sí, sí, la verdad sí son. Luli Sidney se la sopilota es amiga del señor Arriaga y ella tiene que ver con los libros de texto. La sopilota se supone que tiene maestrías, ay, no sé quién es la sopilota, pero sí, Marx Arriaga es un infortunio, un infortunio. Yo no sé de veras cómo no le da vergüenza llamarse así, porque Marx ya se hubiera muerto del coraje de ver que alguien como Marx Arriaga lleva por nombre su apellido, porque Marx no se llamaba Marx, se apellidaba Marx, ¿no? Y bueno, dice Carlos García, ¿no tendría por qué realizar una asamblea un niño de tercer grado de primaria? Claro que no, no, o sea, no hay manera de que esos saberes los pueda realizar un niño de tercer grado de primaria, porque en el tercer grado de primaria, el niño apenas está empezando la etapa de las operaciones concretas, mentales, ¿no? Que es la que les digo que va a ser la base para que después tengan el pensamiento crítico. En esa etapa de las operaciones concretas, lo que hace el niño, pues, es apropiarse de algunas pequeñas inferencias, ¿no? Empieza a entender que el mundo funciona de cierta manera, empieza a ver pues cuestiones de matemáticas, de lectura, de escritura, se empiezan a dar esos aprendizajes. De hecho, y está demostrado por Piaget, de verdad demostrado, yo lo he leído, no solo lo he leído, búsquense los videos de Piaget en YouTube, afortunadamente los hay, son muy interesantes,
Un niño, o sea, fíjense, de quinto año de primaria, ¿no? Estamos hablando de más o menos unos 10, 11 años. Tratan de concientizarlo y sale Piaget trabajando, porque Piaget experimentó con niños, ¿no? En el buen sentido. Y sale el niño y tratan de hacerle ver, pues que está mal que le diga a su compañero que es gordo, ¿no? Y le dicen, oye, ¿a ti te gustaría? Y estamos hablando de un niño de 10 años más o menos. ¿Te gustaría que te dijeran que tú eres gordo? Y el niño responde, yo no soy gordo. O sea, ¿vieron? No, todavía no tiene la capacidad de empatía, porque no tiene, para poder tener empatía, nosotros tenemos que poder pensar de manera abstracta. Y cuando digo pensar de manera abstracta, es poder representarnos situaciones que no han ocurrido, por ejemplo, ¿no? Pero no están las estructuras del cerebro maduras. Entonces, enseñarles esto que está proponiendo la SEP a los niños es totalmente, no solo infructuoso, es más bien adoctrinante. Y eso es lo que nos debe preocupar totalmente, ¿no? Por acá nos saludan, a ver, vamos a ver. Dice Rubén Armagedón, la SOPI sacará la historia de, de Amador Nervo. Ya los quitaron. Esa es una de las nuevas reformas de estos libros de texto, que quitaron muchísimas lecturas, dejaron 6 de autores prácticamente desconocidos y que nada más son cuates, yo creo, del gobierno, porque dicen que nadie los conoce. Rafa Márquez dice, el PRIAN quitó la materia de civismo, es una materia muy importante para la niñez mexicana. Ay, mire, honestamente, Rafael, más importante es que sepan leer y escribir, que se los enseñaran bien, ya con eso estaríamos del otro lado, pero ni eso se puede, ni eso logramos, ¿no? Dice, mira cuántas calles, escuelas, colonias llevan el nombre de ese traidor plagiario. Luego por acá dice, Luz López, hola Luz. Carlos, yo he estado revisando los libros en PDF y me parecen una mezcla desordenada de temas. No, no, es que no tienen estructura y ahorita les voy a contar, qué es lo que ocurre. Dice Rafa, desde que estudié la primaria ya conocía los artículos de la Constitución en quinto año de primaria. Ok, entiendo que más que conocerse los artículos, lo que necesita el niño es entender que vive en un país donde hay leyes. Y eso está bien, eso yo no lo estoy discutiendo. Lo que estoy discutiendo es que quieran enseñarle al niño cosas que no puede aprender, como a pensar críticamente en asambleas, por ejemplo. Y esto me lo van a criticar muchísimos filósofos y no me importa. Yo no estoy a favor de la filosofía para niños. ¿Por qué? Porque la filosofía requiere operaciones abstractas de pensamiento y los niños pequeños no las pueden hacer. Biológicamente no están capacitados para eso, está demostrado. O sea, yo no sé por qué los filósofos no se toman la molestia de leer un libro por ahí de psicología del aprendizaje, ¿saben? Hablan y hablan desde lo que se les ocurre en su cabecita y no es así. O sea, el niño hay que entender cómo es el desarrollo del niño para poder hablar de aprendizaje, qué pueden aprender y qué no, y para qué y por qué, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con el currículum de la nueva escuela mexicana de AMLO y por eso en los libros de texto se hizo toda esta modificación. Ahora, viene otro dato todavía más interesante para todos los que dicen, no, pero el PRI robó más y no sé qué, ahí les va. Pues resulta que le fueron a meter su demandota a la SEP, ya los han demandado por varias cosas. La más reciente fue esta de que pues, lo que hicieron, pues estuvo súper mal de mandar a imprimir los libros, pero bueno. Les criticaron la Asociación de Padres de Familia Unidos o no sé qué, ellos tampoco me caen bien, les voy a ser sincera, porque estos cuates son puros panistas, que a mí tampoco me caen bien, para todos los que dicen, pero ¿quién te paga, Ivonne? No, a mí no me paga nadie, a mí no me caen bien ni los panistas, ni los del PRI, ni los de Morena. O sea, los de la Asociación de Padres de Familia son panistas y siempre han estado en contra de todo. Cuando se empezó a hablar de sexualidad en los libros de texto, ay, que no, que por qué, que los niños hicieron su show, hicieron protestas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí no me caen bien, pero también aquí el problema es que Morena les da tela para cortar y ahí les va por qué. Pues resulta que la Asociación de Padres de Familia fue a demandar, obviamente a la SEP, porque por ley
otra ley bastante cuestionable, tienen que tomar en cuenta a la comunidad de padres de familia para modificar los contenidos curriculares. Por contenidos curriculares me refiero al plan y los programas de estudio y los materiales que se utilizan, como los libros de texto. Yo en lo personal no estoy de acuerdo porque, miren, para hablar de educación, insisto, se requiere haber estudiado, ¿no? Para hablar de lo que tiene que aprender un niño, se requiere estudiar. Un padre de familia, por mucha buena voluntad que tenga, si no tiene esos estudios, es complicado, ¿no? Entonces, pero bueno, ya está la ley, ya ni modo. Pues Morena se pasó la ley por donde se imaginarán y les pusieron su demanda. Entonces, a la demanda, Marx Arriaga contesta que no, que sí, que ellos hicieron, ¿cuántas? 41 asambleas, según habían hecho. Que no es cierto, no las hicieron. Entonces, la Asociación de Padres de Familia fue a solicitar al INAI la información de esas asambleas. ¿Y con qué creen que salió el INAI? ¿No? Pues salió con que pues la solicitud literalmente se la van a guardar y le van a dar seguimiento hasta dentro de 5 años. ¿Qué? Porque pues no, hay nombres de personas ahí involucrados y no la pueden revelar. O sea, están protegiendo a la SEP para haber implantado una medida siguiendo prácticas ilegales, porque se estaban pasando la ley por el arco del triunfo, ¿no? Por aquí nos dice a Chávez, dice Rubén, Rafa debería ser diputado, los diputados no saben. Dice a Chávez, no creo que necesariamente todos los niños sean así. Muchos son más lentos y otros más rápidos. Lo que pasa ahí, a Chávez, es que todos van a pasar por esas etapas que dice Piaget, pero Piaget establece que no hay como un tiempo determinado. O sea, él da un aproximado de los años porque eso es lo que se alcanza a ver en la generalidad. Obviamente, toda regla tiene su excepción. Sin embargo, las excepciones, digamos que en materia científica, no son parámetros para que nosotros podamos decir lo que sí pasa, sino que más bien la regla es el parámetro, ¿no? Entonces, las edades que establece Piaget son como la regla, ¿no? Y no tanto la excepción, pero sí hay niños que antes pueden hacerlo y hay otros que mucho después, pero que no porque lo hagan después quiere decir que no vayan a poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, pero es un aproximado de los años, ¿no? Dícete, Rafa, estamos hablando del presente y el presente es lo que hace Morena. No porque nadie aquí le eche tierra a los del pasado significa que los apoyamos. Exactamente, yo se los acabo de decir, o sea, yo no comparto para nada la ideología de los partidos anteriores. El problema es que esa ideología es la misma que yo estoy viendo ahorita con Morena. Ese es el problema, ¿no? El hecho de que cambien de nombre de partido no quiere decir que efectivamente hayan cambiado sus prácticas deshonestas, ¿no? Luego, Rico Suave dice, no se preocupen por lo del comunismo, somos vecinos de USA, ¿ustedes creen que lo permitirían? Ahí les va, ahí les va. Es que realmente los libros no es que promuevan el comunismo como tal, lo que están promoviendo es la ideología de la teología de la liberación, ¿no? Es una ideología populista, que no es lo mismo que comunista. Ahí sí es muy distinto. La ideología populista es todavía más mañosa y está dirigida a mantener a grupos de poder eh, sin despertar el descontento del pueblo, pero aprovechándose del pueblo. Y ahí les va un ejemplo. AMLO súper populista, pues nos acaba de dar súper atole con el dedo con su reforma del outsourcing, ¿no? O sea, resulta que, bueno, según ya van a regular a las empresas para que no se aprovechen de los empleados. Después les voy a hacer un en vivo del outsourcing, pero en ningún momento hacen una ley para meter a la cárcel a las empresas que priven a los empleados de sus derechos. Y eso lo deberían hacer. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque sus amiguitos empresarios iban a poner el grito en el cielo. Entonces, ¿cuál izquierda? ¿No? Ni siquiera se puede llamar comunismo lo que hace AMLO, ¿no? Es un populismo, miren, vamos a entenderlo. Populismo es capitalismo disfrazado para que los pobres no se enojen. Eso es el populismo.
Luego por acá nos dice Happy Guest, las leyes de Norma Piña, el cártel de Toga, ay, otra vez con Norma Piña, pues pero está Yasmín Esquivel y ya lo hemos dicho. Cuba es más vecino de USA y mira, sí. Etienne, precisamente se está preparando el niño para que no logre concluir una profesión. Totalmente, Etienne, así es. No solo para que no logre concluir una profesión, sino para que no tenga las herramientas básicas para cuestionar todo lo que están haciendo los líderes. Ahorita van a ver cuánto Chairo va a estar diciendo ahí, ay, es que Morena reformó todo para que no exploten a los trabajadores, pero porque no hay pensamiento crítico. Pero ¿por qué no hay pensamiento crítico? No, parece que ya, ok. Sí, dice por aquí, Raúl, ¿tienes datos de que el presidente ha robado? Si tienes datos que demuestren, por favor, me gustaría escucharlas. Bueno, es que no sé si Raúl vio el título del video, ¿no? El video no dice, lo robó, creo, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo, bueno, aunque todos sabemos que sí, ¿no? Todos sabemos cómo se roban los empresarios el presupuesto, el Tren Maya, o sea, los datos de que AMLO robó van a salir cuando AMLO ya no esté en el poder, así de fácil. Pero si creen que, ay, él es el único presidente honesto que hemos tenido, ahí vemos un reflejo de cuando el pensamiento crítico no funciona. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y bueno, aquí eso es lo preocupante, ¿no? Que se está promoviendo un modelo justo ideologizante para que no haya críticas hacia el gobierno. Miren, el problema no es que si AMLO roba o no roba, obviamente claro que es malo que robe, ¿no? El problema es cómo sigue manteniendo al pueblo hundido en condiciones deplorables de educación, de desempleo, de muchas situaciones, ¿saben? Eso es lo verdaderamente problemático, ¿no? Que no se atienden las necesidades de los niños en la escuela, ¿no? Y luego, vamos a ver, ¿no? Porque además nuestro presidente, fíjense, ahí les va, el rediseño del currículum, es decir, de los planes y programas de estudio de la SEP, está basado en la idea que tiene nuestro fabuloso presidente de que es malo educar por competencias. Ay, Dios, o sea, no, de verdad yo no entiendo. Está viendo que todos sus cuates empresarios es lo que buscan. Vayan ustedes de verdad a hacer una entrevista laboral. Y lo que les van a preguntar literalmente es qué competencias tienen. Entonces, ¿por qué está peleado con la educación por competencias? ¿Por qué? ¿Por qué esa cerrazón? AMLO no solo es mañoso, es que también sí está mal de aquí, o sea, de verdad, una incongruencia total. Sus amigos empresarios quieren gente competente y ahora resulta que el señor está peleado con la educación por competencias. Todo es competencia. O sea, vean, analicen la vida. Todo es competencia, en serio. Y es mucho mejor enseñar a los niños a ser competentes en algo que enseñarlos a ser incompetentes, ¿no? Creo yo. O sea, entonces, eh, Rafa Márquez nos dice, la educación en Cuba todos son profesionales. Ay, sí, cómo no. Pues sí, los mandan para acá, para México, porque en su país ni siquiera pueden ejercer su profesión, los médicos, por ejemplo, ¿no? Rafa. Este, eh, luego por acá, Chávez, en México necesitamos gente en las profesiones de ciencia y tecnología. Exacto, miren, no todo en la historia del país ha sido malo, vamos a ser sinceros. En el cardenismo también hubo muchas cosas malas, pero el impulso a la educación tecnológica, híjole, mis respetos para Lázaro Cárdenas ahí, se aventó un 10, la verdad, y eso estuvo muy, muy bien. Entonces, ahí es por donde deberíamos ir. ¿Saben cuánto gana? ¿Cuánto ganaría, por ejemplo, alguien que repare un servidor? Muchísimo más que cualquier médico, que eso también tiene que ver con pues con cómo las universidades ya no se dan abasto. Acaba de salir la noticia, la UNAM, ¿no? El 90% de los aspirantes rechazado, pero que también 90% de los estudiantes quieren derecho y medicina y psicología, ¿no? O sea, también es algo que no vemos, que la educación tecnológica es lo que podría salvarnos. Elías nos dice, pensé
que podría ser un canal serio, pero no es más que un canal que critica y no sabe, sí, Elías, como quieras. O sea, resulta que todo mundo sabe, es lo que les decía, ¿no? Todo mundo es especialista en educación cuando se trata de opinar de educación, menos la que sí tiene el doctorado en pedagogía, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué les digo? Que les duela, que les critique al presidente, pues que les duela. Yo se los he dicho, este no es canal para chairos. ¿Quieren venir aquí a escuchar? Pues vengan, yo no tengo problema. Pero, y aquí viene una situación muy interesante. En el en vivo que me aventé la otra vez sobre estos padres que golpearon a la maestra de kinder, yo les dije, es que aquí también es responsabilidad del gobierno. Todo el mundo llegó a decir, no, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el presidente? Ahí está, ¿qué tiene que ver el presidente? ¿Sí? Vean los libros de texto. Toda la gente que dice, es que la educación se da en la casa, no es cierto, no es cierto, también se da en la escuela, porque la escuela es un aparato reproductor de la ideología del gobierno. Se los dije en esa ocasión, se los digo ahorita. Los libros de texto forman parte de este dispositivo educativo para reproducir ciudadanos acríticos, ¿no? Para que los ciudadanos no piensen, no vean más allá de sus narices. Y el día que el presidente llegue y diga, miren, va muy bien la economía, estamos como en Dinamarca, todo el mundo llegue y le aplauda. Pero si ustedes creen que eso es ser un buen ciudadano, están equivocados. Un buen ciudadano es crítico, ¿sí? Es alguien que puede ver cómo se pueden mejorar las cosas. Pero si solamente están para aplaudirle al gobierno, pues ahí vemos que no se desarrolló ese pensamiento, ¿no? Luego, por aquí nos dice Ricardo, el verdadero dueño de la frase el respeto al derecho ajeno es la paz, es el filósofo alemán Immanuel Kant. No sé si Kant lo dijo, pero sí hay una frase que se les olvida muchísimo a todos los chairos, ¿no? Que es la de Voltaire, que dice, puedo no estar de acuerdo con lo que dices, sin embargo, daría mi vida por que se respete tu derecho a decirlo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, nadie puede expresar una opinión en contra del gobierno porque ya lo tunden. Entonces, creo que como se nos olvidó un poquito de la frase de Voltaire, ¿no? Y por acá dice, no es por insultar, pero siempre me ha parecido que AMLO tiene un complejo, sí lo tiene, sí, sí ese no es insulto, es descripción, sí lo tiene. Eh, Dice Carlos, viví en Finlandia y si bien no se hacen exámenes hasta después de los 15 años, sí se evalúa su proceso educativo y no todos acceden a la educación superior. Ok, sí, pero se evalúa. Aquí en México no. O sea, aquí en México ni se sabe lo que es la evaluación. Somos incapaces de construir bien un examen. Ya no digamos de pasarlo, porque siempre estamos en los últimos lugares de la OCDE, pero aquí la cultura de la evaluación, no sabes, se los digo yo que me dedico al rubro de la evaluación, que soy experta en construcción de reactivos y de ítems y de exámenes. La inmensa mayoría de los profesores no sabe construir un reactivo, una pregunta. Y lo sé porque yo lo veo diario, en eso trabajo, ¿no? Entonces es un problema complicado de la educación básica. Luego, otro dato. Eh, Desde el año 2020 se han presentado retrasos en la distribución de los libros de texto. De hecho, ya salió por ahí el secretario de Educación Pública de Guanajuato a decir que, pues, por favor, reciclen los libros de texto porque, pues, no hay, ¿no? Y dice uno, bueno, vamos a ponerlo así. ¿Por qué no hay? Si hay un presupuesto designado para eso. ¿En qué se fue? Esas cuentas no las entregan, ¿no? Y no sé, y para que vean que yo no le tiro nada más a Morena, ni siquiera sé de dónde sea este secretario, no, la verdad no recuerdo quién gobierna en Guanajuato, por ahí sí me dicen, pero entonces, ¿en qué se está yendo el presupuesto si no se está yendo en libros de texto, ¿no? ¿En qué se va a ahorrar y qué se va a hacer con eso, ¿no? Esto no lo dicen, ¿no? Luego por acá nos dice eh, Elías, estos libros están encausados con S, en su mayoría a los niños, pero no tienen otro medio de información. Pero pues tú con tu tecnología lo ves mal.
No, Elías, o sea, de entrada aprendamos a escribir bien. Ahí está el resultado, ¿no? O sea, de por qué lo que les decía. Y no es que esté mal escribir con faltas de ortografía, pero si nos vamos a poner en modo expertos, pues vamos a parecerlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, a ver, ¿ustedes son de los que piensan que ya porque un libro es libro ya está bien hecho? ¿Es en serio? O sea, yo puedo escribir en un libro que en la luna viven marcianos y ya por eso está bien porque es un libro. Eso es así como piensan, pues bueno, por eso votaron por quien votaron, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y aquí viene otra cuestión, ¿no? La mayoría, y esto no lo digo yo, la mayoría de los profesores de educación básica no utilizan los libros de texto. La inmensa mayoría de ellos utilizan lo que llaman anexos en educación básica, que es que a los padres de familia nos mandan a imprimir muchísimas fotocopias, ¿no? Para que el niño trabaje. Y yo les he dicho, oye, ¿y el libro de texto como para qué? Es que ahí no viene lo que necesito, no están actualizados. Entonces, tampoco se está tomando en cuenta a los maestros. O sea, ya no nada más es un canal, sí, quiero que vean, no nada más es un canal el que está criticando a AMLO. Vayan y pregúntenles a los maestros, a los que están dando clase, a ver si de veras los libros de texto son útiles. ¿No se acuerdan ustedes cuando eran niños? ¿En serio? ¿A poco de veras? De veras lo trabajaban como debía ser. Yo lo que recuerdo es que al final del año escolar nos ponían de tarea llenar a los libros de texto como si fuera no sé qué, nada más para que se los revisaran a la maestra de que según sí los había trabajado, pero no trabajábamos con ellos, ¿sí? Seamos honestos, seamos sinceros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es un material tan controvertido? ¿Realmente ayuda un libro de texto? A ver, por aquí, alguien póngame, ¿en qué le ayudó un libro de texto en buen plan? Díganme. De primaria, ¿eh? No de secundaria, de primaria, ¿no? Y eso nos va a remitir al siguiente tema. Los libros de texto acaban de ser modificados, pero el currículum, es decir, los planes y programas de estudio de educación básica, no, sigue siendo el mismo. Entonces, si ustedes modifican una cosa y no modifican la otra, ahí sí hay un problema, ahí sí hay una fragmentación. El problema viene desde cómo estamos entendiendo el saber históricamente en este país. Yo, eso sí, debo decirlo, la única vez que vi un buen currículum fue cuando yo trabajé en el INEA, que es el Instituto para la Educación de los Adultos. El INEA, yo estaba en el área de evaluación y tenía un modelo muy interesante que se llamaba Modelo para la Vida y el Trabajo. Ahí a los adultos que no sabían leer y escribir, no solo se les enseñaba a leer y escribir, pero también se les enseñaban otras cosas que les iban a servir más. O sea, decían, bueno, ya no les vamos a enseñar a hacer raíces cuadradas porque probablemente no las van a ocupar, pero sí les vamos a enseñar cómo poner un negocio, ¿no? Sí les vamos a enseñar cómo detectar un trastorno mental a tiempo en un familiar o en alguien. Ese tipo de cosas eran muy padres. El modelo de Linea, muy interesante, estaba también contextualizado, porque por ejemplo había uno que era para el campo y ahí les enseñaban cómo castrar a su cerdito y todo, o sea, muy bonito el modelo de Linea. Si hiciéramos algo así aquí en México, es decir, no dejarles de enseñar cosas importantes, pero también hay que reconocer que hay muchas cosas que, ay Dios, o sea, ya tendríamos que replantearnos, ¿no? Como por ejemplo, ya unas cuestiones muy avanzadas de matemáticas, como trigonometría, que a fuerza, todos tenemos que aprender trigonometría. ¿Por qué, no? Y, o simplemente, ¿por qué no añadir contenidos o hacer significativos esos otros contenidos que ya están añadiendo formas mejores de enseñarlos, ¿no? Si a mí me hubieran enseñado biología, química y física, por ejemplo, a través de enseñarme cómo llevar una correcta nutrición o lo que hace el ejercicio en mi cuerpo, yo lo hubiera aprendido mucho mejor, ¿saben? Entonces, es cómo estamos enseñándole a los niños. Y ahí sí tiene que haber una reforma, pero empezando de los maestros.
Son los maestros los que nos ponen a memorizar, a memorizar, a memorizar para presentar exámenes que ni siquiera saben redactar ellos, ¿sí? Y aprobarlos. Eso sí se puede cambiar desde abajo, pero ¿saben qué tendría que cambiar? Aquí, la mentalidad del maestro. Eso es lo que tendríamos que empezar como a ver, ¿no? Por acá nos dice, un buen ciudadano también es respetuoso, nos dice T. Sí, exactamente, pero pues ellos no, porque si está uno en contra de su presidente, pues se les olvida. Luego dice Rubén que AMLO ha logrado dividir a este país, misión cumplida. Sí, es su único logro, la verdad sí, ahí sí debemos decir que ese es su único logro. Marta dice, eso sí te causa risa cuando hablan mal del mejor, ándale pues, AMLO. Genial, puso AMLO con B de burro. Carlos García dice, en realidad esta nueva escuela mexicana busca busca conformar ciudadanos no críticos, ese es correcto, cada vez más ajenos al acontecer y renunciando a sus obligaciones y derechos. Exactamente, porque miren, un presidente que dice que se preocupa por la educación, pero por otro lado está permitiéndole a los empresarios explotar a los trabajadores, quitándoles semanas de cotización en el IMSS, pagando sueldos bajísimos, reduciendo pensiones, etcétera. eh, ¿Qué congruencia hay ahí? ¿No? Eso de, sí, me preocupo mucho por la educación, pero pues acá síguete sangrando a los trabajadores, slim, ¿no? No le crean a la gente que no tiene congruencia en sus actos. Luego por acá nos dice Elsa, desde que aparecieron los libros de texto bajó el nivel de conocimiento. Es que sí, hay una relación, Elsa, efectivamente, porque no están bien armados. Ahora, ¿quiénes arman los libros de texto? No son especialistas. Les digo que yo trabajé en el INEA. Y había ahí una señora que hacía reactivos, imagínense. Y yo le dije, ¿qué estudió? Yo apenas estaba estudiando la maestría en pedagogía. Y le digo, ¿qué estudió? Y me dice, yo estudié angelología. Y yo así de, ¿qué es eso? Digo, ¿qué es eso? Y me dice, pues sí, angelología es el estudio de los ángeles. Obviamente por respeto no me reí, ¿no? Pero no inventen, esa es la gente que está trabajando en la SEP. ¿Quién estaba al frente del área de evaluación del INEA en ese momento? Un contador, que era amigo de alguien y le dio ese puesto. Entonces, ¿cuáles especialistas en la SEP? ¿Quién es Miss Leti? O sea, una maestra que han dado de grilla todo el tiempo. Eso es un especialista. Les voy a contar una anécdota muy triste que yo me sé de los libros de texto gratuitos para que vean cómo está el asunto. Yo tenía una compañera en la maestría muy inteligente, de verdad, mis respetos para la chica y una capacidad analítica impresionante. Trabajamos juntas en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Saludos, Pictures. Y pues terminamos el proyecto de investigación que hicimos ahí. Cada quien jaló por su lado, pues ya habíamos terminado la maestría. Y a ella le ofrecen justo entrar a la SEP a ver un proyecto para los libros de texto gratuitos. Ella entra y de repente, pues ella tenía muchas carencias económicas en su familia en ese momento y lo que le pasa es que pues no le pagan y no le pagan. Y lo sé porque, por ejemplo, a mí en el INEA me tardaron 9 meses en pagar un proyecto. 9 meses. O sea, pero a ella definitivamente no le pagaban y no le pagaban y nunca le pagaron. Y creo que su dolor fue tanto de enfrentarse a esa realidad tan horrible de la SEP que lo que terminó haciendo fue dejar absolutamente la profesión, no la carrera, no la maestría, la profesión. Mi amiga ya no se dedica a nada de que tenga que ver con educación, como la aprendimos en los posgrados. Pero es para que vean qué es lo que pasa en la SEP. O sea, nadie habla de la corrupción que hay adentro de la SEP, ¿no? De cómo la gente que está trabajando, modificando los contenidos, el currículum, las evaluaciones y todo de la SEP, pues son puros cuates, son de verdad puros cuates. Llegan ahí los compadres, los todos,
y a los que contratan, digamos, que no son cuates, como le pasó a mi amiga y como pasó a mí, no les pagan, ¿no? No, ¿y qué hizo Marx Arriaga? No agarró y se aprovechó de los diseñadores gráficos para las ilustraciones de los libros de texto. ¿Ustedes les parece correcto eso? A ver, digo, los chairos que andan por aquí, díganme, ¿les parece correcto que alguien trabaje y no se le pague ese trabajo? Porque eso fue lo que hizo Marx Arriaga. Marx Arriaga es un infortunio para todo lo habido y por haber, ¿no? Entonces, eh, dice por aquí, mexicanos verdaderos para que esta información llegue hasta Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Son los estados más golpeados por un gobierno indolente, ¿no? De verdad, eh, todo lo que es el sur tiene unas deficiencias educativas muy grandes, muy grandes. Luego nos dice por aquí David de Alba. Hola, David. Reservar la información de los libros es un acto de autoritarismo, exactamente, y eso es lo que hizo un gobierno supuestamente de izquierda, destinado a proteger a gente inepta y corrupta, porque desempeñar un puesto para el que no se está capacitado es corrupción. Efectivamente, David, no puedo estar más de acuerdo con usted, porque es efectivamente, o sea, tienen al frente de la SEP, tan solo Miss Leti, o sea, véanla, por favor, no le fueron a preguntar cómo aprende ahora un niño matemáticas si no supo. ¿Qué hace ahí? Yo no soy maestra de niños, pero sí les puedo decir cómo aprende un niño matemáticas, o sea, y no supo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahí? Nada más gestionando el dinero. No, ¿qué les puedo decir? Trabajar para mí en la SEP ha sido una de las peores experiencias laborales por eso. Mucha corrupción, mucha desorganización. No, terrible, de verdad. Luego nos dice qué chido sería que un demonólogo haga libros para los chavitos. Sí, la verdad es que sí, yo coincido. No, para que aprendan a invocar a Satanás. Bueno, por lo menos serían más críticos de lo que van a hacer con estos libros que tenemos ahora, ¿no? Incongruencia es el sello de Morena y de los chairos, claro que sí, totalmente. Etienne nos dice, nada más en la SEP, sí, en todos lados del gobierno, las instituciones están plagadas de una ineficiencia y de una corrupción impresionantes, de verdad. Pero lo peor del caso es que el gobierno no hace nada porque no le importan. Eso de que, ay, me preocupo por la educación de los niños, datos, 40% de las escuelas de educación básica, que ya les dije, ¿no? Primaria, secundaria, kinder, son escuelas multigrado. Eso quiere decir que no hay grados de primero, segundo, tercer año, cuarto, quinto, no hay. Son escuelas en donde no hay no hay los suficientes recursos, perdón, para contratar un maestro para cada grado escolar. Y un maestro les da clase a todos, a los de primero, a los de segundo, a los de tercero, a los de cuarto, a los de quinto. ¿Se imaginan qué calidad educativa? En el 40% de las escuelas de nuestro país. O sea, por eso cuando dicen, ay, es que Morena y que la educación, no inventen, o sea, no están viendo. O sea, yo me los imagino en un incendio viendo que todo se está quemando y diciendo, ay, mira, todo está bien, que no están viendo. O sea, me impresiona eso, de verdad. Luego por acá nos dice Carlos García, acá en Vietnam, ¿estás en Vietnam? No existe el libro de texto gratuito. En realidad nada es gratuito. Los profesores eligen la literatura a seguir y hay versiones accesibles para clases sociales bajas. Acá sería muy complicado, creo que también por el número de población que tenemos, pero también pues ya deberíamos también ir transitando un poquito más hacia otras tecnologías, ¿no? O sea, que se ha intentado, pero pues todo, la corrupción se lo ha llevado todo, ¿no? Gus dice, ¿quién les dijo que en Cuba todos son profesionales? Porque repiten cosas de las que no tienen la menor certeza, estoy segura de eso, Gus. Solo porque la pseudoizquierda eso quiere que repitan, pues sí, hasta donde yo sé, en Cuba dicen, como aquí dicen, que no hay analfabetismo, pero eso dicen, ¿no? Yo la verdad tendría que irlo a ver como veo aquí, que aquí sí hay.
analfabetismo, ¿no? Luego por acá nos dice Guillermo, solo recuerda el primer escándalo del PG que ya le había asignado la empresa. ¡Y ese estuvo buenísimo, Guillermo! No, hombre, ahí les va, este caso estuvo genial, o sea, miren, ahí les va. Pues resulta que en 2021 la SEP publica un plan para rediseñar 18 libros de texto de primaria en menos de 50 días. Nada más alcanzaron a rediseñar 2 libros de texto y eso fue de español de tercero y cuarto de primaria, pero que ni siquiera los usaron en ese ciclo escolar. O sea, presupuesto tirado ¿a dónde? A la basura, ¿no? O sea, realmente sí son un fracaso. Charlie Jiménez, linda noche, Charlie. Mario Contreras, las ciencias son importantísimas, claro, en la vida de cualquier persona, la física, la química y sobre todo las matemáticas, totalmente. Es un todo, ¿sí? Yo, por ejemplo, he sido maestra mucho tiempo de metodología de la investigación. Es una de las materias más difíciles de aprender y por lo tanto de enseñar. Y uno se da cuenta de las deficiencias de los alumnos que no pueden hacer inferencias lógicas. O sea, no entienden de lógica de conjuntos, no entienden de qué va primero y qué va después, porque eso no se fortaleció. Eso es lo que deberían fortalecer en lugar del pensamiento chairo, la verdad. O sea, enseñarle a un niño bien a leer, bien a escribir, bien las operaciones básicas de matemáticas y a razonar. Eso es lo primero. No puede haber pensamiento crítico si no hay eso. Luego, saludos desde Puebla. ¡Ay, saludos hasta Puebla, Guillermo! Muchas gracias. Dice Ricardo Ahumada. Ahora resulta que Benito Juárez nació el 18 de marzo. Sí, Marx Arriaga es un show, ¿no? Pues acá ya me están diciendo chayotera, que no sé qué, pues miren, díganme lo que quieran, todo lo que quieran. Pueden agarrar y decir que si me paga el PRIAN, que si soy chayotera, que estoy en contra del progreso de México, lo que quieran, pero el sol no lo van a tapar con un dedo. Y ahí está, ¿no? O sea, hagan lo que quieran, el sol no lo van a tapar con un dedo, ¿no? Luego por acá nos dice Gus Gómez, usted ya los leyó. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes, Gus? Eso se me fue. Los libros. Los libros están en línea en algunas páginas. Ay, ya vieron, pues el show, ¿no? De todos los errores que tienen en el sistema solar, porque no hay una correcta organización y demás. Pero no solo eso, sino que también hay un punto en donde los nuevos libros de texto, digamos que justifican el uso del dijistes y del hicistes, ¿no? Que obviamente son expresiones que no se deben hacer. Y cuando le fueron a preguntar a Mr. AMLO, adivinen qué fue lo que dijo nuestro cabecita de algodón. Voy a citar. Ahora ya está hay una polémica por los nuevos libros de texto, porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos. Quieren que todos hablemos físico, con tecnicismos. México es un mosaico cultural y la lengua pues tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas, no tiene que ver nada, o sea, por favor, ese señor está más en la luna, AMLO está más en la luna que un astronauta. A ver, ¿ustedes creen, en buen plan, que a mí me aceptarían un artículo científico expresándome con dijistes y con hicistes? No. ¿Que me aceptarían en una entrevista de trabajo si yo digo dijistes? ¿Por qué cuando se pueden dedicar espacios valiosos a analizar otro tipo de cuestiones en el lenguaje? ¿Por qué estar justificando que se hable con fallas? Porque será muy cultural, pero no deja de estar mal.
Y es lo que, igual que sus chairos, AMLO no entiende. No va a tapar el sol con un dedo. Eh, Luego por aquí nos dice Carlos, este gobierno es especialista en malgastar recursos. Sí, ya lo vimos que sí. David de Alba nos dice, mi abuela decía, la crianza se da en la casa, la educación en la escuela. Ay, qué bonita frase, yo me la quedo, David. Esa frase sí me gusta mucho. En su sabiduría, ella entendía que ambas eran importantes totalmente. Es que mucha gente dice, no, es que la educación se da en la casa y en la escuela nada más se van a aprender conocimientos. Es un todo. La escuela es un espacio de socialización y les voy a explicar, ustedes, si tienen hijos, les voy a explicar cómo es esto, ¿no? Miren, en la familia es el primer espacio de socialización. Ahí el niño aprende que hay normas que tiene que respetar, como por ejemplo el obedecer a los mayores, el recoger sus juguetes, etcétera. Si un día el niño hace algo malo, 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 muy malo, pues lo vamos a castigar, por ejemplo, pero no lo vamos a excluir de la familia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llega a la escuela? ¿No? Ahí es un segundo espacio de socialización y es el más importante, y no lo digo yo, como dice Arias Terrón, lo dice la ciencia, o sea, esto lo dice un sociólogo que se llama Emil Durkheim en un libro que se llama La educación moral. Ahí Durkheim nos dice, cuando el niño llega a la escuela, aprende otro modo de socialización, porque en la familia las normas están interferidas por lazos de afecto que hay entre los familiares, pero en la escuela esos lazos de afecto ya no existen. Y ahí el niño es donde aprende verdaderamente a relacionarse. Ahí es donde para Durkheim se da la verdadera educación. ¿Por qué? Porque ahí, si el niño transgrede la norma, nadie se va a tentar el corazón para sancionarlo. Y ahí es donde aprende cómo funciona una sociedad. Entonces, eso no lo hemos visto porque pues obviamente nadie lo dice, ¿no? Pero es cierto, o sea, la escuela es un espacio educativo que muchos maestros han querido lavarse las manos diciendo, yo aquí no los vengo a educar. Claro que los tiene que educar, también es su función. Educarlos para convivir en un salón de clases, sí, sí es su función. Pero, pues, los maestros muchas veces no tienen la capacitación adecuada para entender esto. Nos dice Gus Gómez, Guillermo Palacios, ¿cree usted que le van a dar entrada a un verdadero experto a esas vespertinas? No, 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 claro que no, o sea, ¿qué les podemos decir? O sea, el gobierno lo que menos quiere es escuchar expertos de verdad, solo sus expertos, ¿no? Y luego por acá dice Carlos García, acá en Vietnam yo soy profesor de matemáticas y ciencias. Estoy haciendo una tercera maestría en educación. ¡Qué padre! Estoy interesado en formulación de reactivos y o materiales didácticos. No sé cómo acceder a esto. Oh, Carlos, le voy a escribir aquí en el chat mi correo y me manda un mensaje y me acuerda de esto. 7608. Y yo le paso material. Yo me dedico también a capacitar maestros en materia de evaluación del aprendizaje. Entonces, yo sé bastante del tema y le paso ahí para que haga su tesis, ¿no? Luego por acá dice, perfil irregular, mensaje retirado. Ah, qué extraño. Pascual dice, mira, empresa fresita, contrata, conectes con humildad y deja de querer engañar al pueblo mexicano. Ya no se puede, esas son patadas de hogar. No entendí nada, Pascual. Perdón. David de Alba. Hay muchas universidades que ofrecen cursos, diplomados, maestrías en diseño curricular y en sistemas de evaluación. Sí, pero le voy a contar algo, David. Yo soy pedagoga y en pedagogía en la UNAM nunca nos enseñaron a evaluar. Yo aprendí con los psicólogos. Ellos me enseñaron, porque hasta eso tenemos mal a veces en los planes de estudio, en las universidades, ¿no? Luego por acá, Carlos García dice, es una normalización de los malos hábitos. De igual manera, es un desconocimiento de lo correcto. La educación forma,
formal requiere otro lenguaje. Así es, exactamente. Estos son, si ustedes ven, todo lo que hemos dicho en este en vivo, pues tiene mucho que ver con las deficiencias que hay en el gobierno para entender los procesos educativos, ¿no? ¿Y qué creen? Los que sí los entendemos, no tenemos trabajo a veces. Eso es lo peor, porque si no tenemos conectes, pues, ay, ¿quién nos va a dar trabajo ahí, no? Entonces, todo es para los cuates. Y sigue habiendo la misma corrupción que había con el PRI, y la misma corrupción que había con el PAN, y la misma corrupción que había desde siempre. Esa es mi crítica al gobierno de AMLO, que prometieron cambiarlo, y no solo no lo han cambiado, es que no se les ve la voluntad para hacerlo, ¿no? Eso es algo bastante, bastante fuerte. Y pues bueno, esos han sido los datos del día de hoy, chicos. La verdad es que pues es un tema muy complicado, muy, muy, muy complicado. ¿Y qué podemos hacer para ir cerrando? Miren, si ustedes tienen niños chiquitos, mi recomendación, por supuesto, es, como decía un comercial hace mucho tiempo, que ustedes adopten la postura del saber ver, ¿no? No es prohibirles algo, ni es quitarles los libros de texto porque están mal y porque tienen una ideología chaira, sino decirles de tal manera que puedan entender que esa es una visión del gobierno y que probablemente ustedes están o no están de acuerdo con esa visión, pero que vean los niños que no porque un libro dice algo, quiere decir que es cierto. Hay muchos libros que se equivocan. Y si nosotros crecemos pensando que los libros dicen la verdad porque están impresos, eso es un peligro. Eso sí es un peligro para todos como ciudadanos. O sea, seamos nosotros críticos, exijamos, eh, pues de alguna manera, la rendición de cuentas que no le gusta ni a los chairos, ni a AMLO, ni a nadie, exijámosla. Y exijamos, presionemos cada vez más. Yo siempre se los voy a decir, miren, antes de esto no se hablaba porque no había los medios. Ahora, afortunadamente, ya se está criticando, ya se está mostrando cómo efectivamente desde el poder siempre ha habido una ineptitud para manejar todas las cuestiones educativas. Sigamos presionando por ese lado. Que hayan chairos que lleguen y protesten porque uno les toca a su papá, el presidente y todo. Bueno, miren, déjenlos, pobrecitos. Tienen un conflicto con el padre, a todas luces, ¿no? Y pues, ¿qué podemos hacer con las enfermedades mentales de la gente? No los vamos a curar, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es continuar siendo críticos. Ahora, hablar con los maestros, ¿sí? Ahí sí se requiere la unión de la comunidad escolar. Hablar con los maestros y decir, a ver, profesores, vamos a analizar qué es lo que está pasando con los libros de texto y cómo lo va a manejar usted con los niños. ¿Cómo va a manejar los errores que hay? ¿Cómo se los va a usted a hacer ver? ¿Cómo les va a hacer entender que un libro está equivocado? O sea, acérquense a los maestros. En este punto, los maestros tienen que comenzar a convertirse en críticos del poder, ¿no? Pero en críticos que tengan una acción más allá de lo verbal, en críticos que realmente en la escuela puedan tener una injerencia importante, porque también hay otro aspecto que se nos olvida, porque bueno, muchos no lo conocen. Hay una cosa que se llama currículum oculto, muy interesante, que descubrió Philip Jackson hace mucho tiempo. El currículum oculto es lo que queremos, lo que no queremos enseñar, pero enseñamos muchas veces, ¿no? Si yo como maestro voy y doy una clase totalmente autoritaria, aunque yo diga que estoy a favor de la democracia, pues me voy a estar mm, traicionando, ¿no? O sea, es como los chairos que dicen que están a favor de la libertad y la democracia y son más tiranos que nada, son incongruentes, ¿no? Lo mismo pasa con los maestros, ¿no?
Vean cuando un maestro es autoritario, háganselo ver, acérquense a la escuela. Obviamente, con respeto, porque ya vimos qué pasa luego cuando uno pierde los estribos, o sea, no hagan eso, pero acérquense a los maestros y creen en la comunidad educativa esta necesidad de discutir los materiales. Pregúntenle si el libro de texto es suficiente, si no es suficiente, ¿qué se requiere? Hay veces en que hay padres de familia que no tienen los medios para comprar un libro adicional o materiales adicionales, pero como comunidades se pueden organizar para suplir las carencias de estos libros que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron, por ejemplo, en materia de lectura? Quitaron a clásicos como Edgar Allan Poe, como Mary Shelley, quitaron también a Sor Juana Inés de la Cruz, a José Martí. O sea, pero si ustedes se acercan a la comunidad, a las maestras, a los maestros, y les dicen cómo podemos acercar estas lecturas a los niños para complementar lo que ustedes tendrían que ver con ellos, creo que ahí empieza un poquito de nuestra participación, ¿no? Y obviamente seguir cuestionando al gobierno, ¿no? Vamos a ver últimos mensajes para despedirnos. Por aquí, pues los chairos con Viva Morena, Miguel Lira le dice a Lulú que primero aprenda a escribir. Ay, amo esos comentarios. Luego, Gus dice, alguien que dice que los expertos, como usted, no ha leído los libros y están hablando cosas malas de los libros, mi pregunta es para esa persona. No, o sea, obviamente tuvimos que revisarlos, ¿no? O sea, no podemos hablar de lo que no conocemos, ¿no? Pero también no es solo revisar los libros de texto, es revisar la historia de los libros de texto también, en qué contextos, ¿no? Buscar las investigaciones. Yo por eso me fui a ver las investigaciones del Colmex. A Chávez nos dice, necesitamos más egresados en ciencia y tecnología, los asiáticos y europeos nos están comiendo. Sí, es que sí necesitamos, toda la razón, a Chávez. Despierta México, sí. Excelente plática, una gran felicitación. Ay, muchísimas gracias, Adam. Un besote hasta allá. Raúl von Bersen, escucha la mañanera con especialistas en el ramo de la educación esta próxima semana. La voy a escuchar, ¿no? No sé qué tan especialista seas, no creo que sean más especialistas que yo, pero sí la voy a escuchar. Luego por acá dice, ay, se me fue un poquito. Es que los mensajes de los chairos me los desplazan, chicos. Pues bueno, nos dice por ahí José Luis González, Lulú aprende a escribir y a redactar, claro. Arturo González, ojalá tuviéramos la ignorancia que ustedes tienen, dedícate a otra visa. Ay, no sé a quiénes se refieren, no sé por qué se pelean en el chat, chicos, amor y paz. Bueno, entiendo que los chairos nos desesperan, pero pues, denles chance. No, en la SEP es práctica común y abusiva de retrasar los pagos. Ay, sí, es terrible. Les digo que por eso mi amiga dejó la profesión, ¿no? Y es muy, muy triste eso. Perfil irregular dice, señorita, tengo una pregunta que puede ser bastante tonta, ¿no? Ninguna pregunta lo es, pero me gustaría mucho que me la responda y es la siguiente. ¿Por qué una persona mayor de edad no puede lucir el uniforme escolar? Pues no sé en dónde en qué contexto, perfil, pero pues hay lugares donde sí llevan uniforme. La Benemérita Escuela Nacional de Maestros es uno de esos lugares. Lo sé porque yo hice ahí mi servicio social y ahí van de uniforme. Hagan de cuenta que es una primaria grandota. O sea, para niños grandotes. Pues la normal, la que está ahí en el metro normal, es la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ahí ellos van de uniforme y llevan también o sus honores a la bandera, o sea, todo lo que ven que hacen los niños lo hacen ellos en la normal y yo lo he visto, yo lo vi. Y pues bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya nos aventamos 1 hora 17 minutos, cada vez nos aventamos más en los en vivos. Mañana va a ser uno, a ver si pueden estar por ahí. Vamos a hablar del outsourcing. Espero que me dé tiempo de hacerlo mañana, si no en la semana. Vamos a hablar del outsourcing y de cómo AMLO nos dio a tole con el dedo a todos con sus reformas en el outsourcing. Y de verdad, muchas gracias a todos por acompañarme. Yo les mando un besote muy, muy, muy grande. Pues ánimo, ánimo todos. Algún día nuestra situación en materia educativa tiene que mejorar, pero para eso tenemos que trabajar todos.
y para poder hacerlo tenemos que continuar viendo lo que dicen los especialistas de verdad, ¿no? Viendo más allá de lo que hay, no solo en los noticieros, porque si bien un periodista tiene cierta idea de lo que habla, uno tiene a veces la formación, ¿no? Que era lo que les decía, nadie está viendo cómo los libros de texto en realidad son dispositivos que están dirigidos a reproducir la idea del gobierno, ¿no? Nadie analiza esto porque pues son saberes como muy específicos del campo de la pedagogía y de la sociología. Entonces, pues seamos un poco más críticos en ese punto. Muchísimas gracias a Chávez, gracias Perfil Irregular y todos los que me hicieron favor de acompañarme. Gracias Ricardo, gracias David. Les mando un besote muy grande desde la Ciudad de México. Hasta la próxima. Cuídense mucho y que pasen bonita noche.